Señoritas, jóvenes, antes de empezar con la clase de hoy, quiero decirles que los extraño mucho, que ya tengo muchas ganas de verlos por ahí en la escuela, pero bueno, ya que pase todo este asunto de la contingencia, tendremos la oportunidad de seguirnos viendo por allá en la escuela, ¿va? Pues resulta que con la caída de México Tenochtitlan se viene para todos los gobernantes, para los líderes espirituales que se encargaban de movilizar el culto a sus dioses, los sacerdotes, todas las personas que tenían un rol de autoridad y poder en el México Tenochtitlan, pues ahora tenían la gran incertidumbre: ¿qué va a pasar con nosotros? Ya fuimos gobernados, ya tenemos una nueva autoridad, ya no tenemos el poder, España nos conquistó, ¿qué va a pasar con nuestra autoridad? ¿Qué va a pasar con nuestro poder? Había muchas dudas al respecto. Ellos se preguntaban: ¿van a ser ellos los nuevos gobernantes? ¿Van a traer gobernantes nuevos? ¿Van a traer sus propios sacerdotes? Eran dudas que ellos tenían. Mientras tanto, las preocupaciones de los españoles eran muy diferentes, pero para poder explicarles qué era lo que a los españoles les preocupaba, me gustaría recordarles un poquito de ¿qué son las monarquías o en qué consistían o cuál era el fundamento de las monarquías? Porque recuerden que España era una de las monarquías del mundo de aquellos tiempos, y para eso pues es necesario entender cómo funciona la monarquía. Recuerda que la monarquía consistía precisamente en utilizar una estructura de reyes, reinas, príncipes y títulos nobiliarios que obviamente para poder definirlos, pues los tenía que asignar el rey. Pero ¿quién asignaba al rey o cómo se definía quién iba a ser el rey? Pues esto se decía en aquellos tiempos, de acuerdo a la Iglesia Católica, que Dios era el que asignaba ese poder. Es decir, los reyes gobernaban por la autoridad suprema. Es decir, Dios asignaba y daba ese poder. Por lo tanto, las monarquías tenían el derecho de poder conquistar otras tierras en el nombre de Dios. Podían ir e invadir otros pueblos en el nombre de Dios. Y esto con el fin, obviamente la iglesia detrás de todo esto, para poder evangelizar y llevar la palabra de Dios desde la Iglesia Católica, para que se expandiera el dominio tanto de esa monarquía como el de la Iglesia Católica. Era como una manera en que la Iglesia en aquellos tiempos utilizaba a diferentes monarquías, la española, la inglesa, la francesa, muchas monarquías, para poder expandir el poder de esta iglesia. Entonces, en eso consistía la monarquía. Por lo tanto, los españoles como monarquía tenían prioridades diferentes. Ahora sí, ahí les va cuáles son las prioridades que tenían o cuáles eran las preocupaciones de los españoles en ese momento de conquista y caída de México Tenochtitlan. Pues así como la prioridad o preocupación en aquel momento era para los que tenían poder o autoridad en la México Tenochtitlan, lo que mencionaba hace un rato de qué va a pasar con nosotros y con nuestra autoridad de poder, pues para los españoles la preocupación era organizarse rápidamente en un nuevo gobierno. ¿Quién va a gobernar la Nueva España? Porque toda esta conquista dio nacimiento a la Nueva España. Entonces, ¿cómo se va a gobernar? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué principios? ¿Cómo nos vamos a seguir manteniendo? Además de que esta estructura de gobierno la tenían que crear para poder mantenerse a salvo de una posible rebelión de los indígenas, porque pues no hay que olvidar, estaban conquistados y si tenían la intención de defenderse lo podían hacer y rebelarse en contra de la corona española. Entonces necesitaban organizarse rápidamente para poder estar listos en caso de una posible rebelión. Además de que tenían otras prioridades como monarquía, puesto que también ellos debían en aquel momento de seguir extendiendo y cuidando las tierras que consiguieron para la corona. Ok, ya vinimos desde España a este territorio, lo dominamos, lo conquistamos, te pertenece ahora, rey de España, a ti te pertenece esta tierra, por lo tanto necesitamos cuidarla, seguir expandiendo, pero la prioridad, siendo monarquía, es que también debían evangelizar y traer la Biblia, traer la cultura católica
católica, la religión y las creencias católicas a los indígenas de México Tenochtitlan. Entonces, esas eran las preocupaciones de los españoles, mientras que los gobernantes o las personas que tenían autoridad y cargos de poder estaban preocupados por ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Pasan los días, pasa el tiempo, pasan los días, pasa el tiempo, pasan los días, pasa el tiempo y ¡zas! Que toman decisiones. Resulta que la Nueva España logró una estructura de gobierno en la cual Hernán Cortés, como era de esperarse, el líder de la conquista de México, pues fue el nuevo gobernador, fue el primer gobernador de la Nueva España. Así es que empiezan con esto a dar sus primeras instrucciones, sus primeras órdenes, y con esto empiezan a construir pues las casas donde iban a vivir, los edificios de gobierno, conventos, catedrales donde iban a cumplir el mandato de evangelizar. Pero para esto, obviamente, pues dentro de la conquista hubo mucha destrucción en estas batallas, en estos pleitos, pues hubo mucha destrucción. Así es que utilizaron piedras y materiales de las casas caídas, además de que empezaron a destruir otros templos y casas de los indígenas, y con esto empezaron a construir las casas de los gobernantes, las catedrales y los conventos. ¿A qué no sabías esto? De que cuando ves una catedral construida en los tiempos de la conquista, o cuando ves un edificio que está hecho de los tiempos de la conquista, edificios de gobierno que tienen pues la arquitectura española, probablemente estén hechos con piedras que obtuvieron de templos y casas de indígenas que destruyeron. Y pues, como pasaron los días, pasó el tiempo, pasaron los días, pasó el tiempo, pasaron los días, pasó el tiempo, pues se resolvió la duda que tenían los que eran gobernantes y tenían roles y cargos de poder en la México Tenochtitlan, los sacerdotes también. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues resulta que para ellos se les dio un cargo de poder, porque en la estructura de gobierno pues obviamente no todos iban a poder ser poderosos y gobernantes, ni tampoco Hernán Cortés iba a poder dominar todo. Entonces a los que ahora eran el pueblo de indios o el pueblo de indígenas, como les llamaban, pues los organizaron en comunas o en espacios donde ellos tenían sus propios poblados, sus pueblos de indios, como le llamaban, y quienes tenían autoridad en ese territorio o en esa mini población eran quienes tenían la autoridad y poder antes. Nada más que no eran gobernantes, a ellos le llamaron caciques. Los famosos caciques eran los poderosos del pueblo del México Tenochtitlan, a quienes la corona española obviamente por medio de Hernán Cortés como gobernador de la Nueva España, les dio poder y les dio riqueza para poder mantener y dirigir ese pueblo. Y era una manera también de conservar el control sobre ese pueblo, porque entonces si ya estaba alguien que tenía autoridad de poder antes de la conquista, pues los indígenas no se iban a rebelar en contra de su propio líder. Por lo tanto, fue una manera de controlarlos y dominarlos. Obviamente, los caciques tenían ciertos privilegios hacia el gobierno, de parte del gobernador de la Nueva España, Hernán Cortés, y tenían también pues el beneficio de estar a cargo. Recibían riquezas de lo que se siguió utilizando, que era la parte de cómo los indígenas juntaban su poder, juntaban su dinero, su riqueza, o lo que ellos tenían, sus vegetales, sus frutas, lo que ellos tenían al cultivar la tierra o sus artesanías, y esto lo ponían como ofrenda, antes para los dioses y los sacerdotes, ahora para el cacique, y el cacique para la corona española. Y es así como empezó a surgir la estructura social, política de la Nueva España. Era la corona española, el gobernador de la Nueva España, estaban el cuerpo de mando del gobernador y los caciques, que estos caciques estaban a cargo de los pueblos de indios. Y se preguntarán, ¿y qué pasó? Porque Hernán Cortés no vino a dominar el México Tenochtitlan solo.
Obviamente traía gente, traía soldados, traía líderes militares. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no les dieron el cargo de los caciques? Pues porque los militares no tenían autoridad sobre los pueblos de indios. Por lo tanto, no iban a tener un beneficio. Pero los que ayudaron con la conquista tuvieron su beneficio, pues obtuvieron lo que en aquel tiempo se le llamaban mercedes reales. No Mercedes, la Mercedes que tú conoces, tu amiga o tu vecina, la Meche. No esa Mercedes. Mercedes reales eran concesiones por parte directa de la corona española para quienes colaboraron con la conquista, con los soldados. Hernán Cortés ya tenía su partida de riqueza y ya era el gobernador. Mientras que los que participaron ayudando, pues empezaron a tener tierras, empezaron a obtener títulos nobiliarios por parte de la corona española. Yo te declaro, Sir, el señor. Y con esos títulos nobiliarios, pues ya tenían ellos también sus viviendas, sus casas que construyeron en terreno, que era del México Tenochtitlan. Así es que con esto, pues se consolidó la otra estructura que tenía la riqueza dentro de nuestra tierra. Pero eso no es todo. Aún falta. Resulta que por allá en España había ciertas personas que ya tenían títulos nobiliarios, había ciertas personas que ya tenían riqueza y que dijeron, pues vámonos para la Nueva España. Hay nuevas tierras de nuestra corona, queremos vivir allá. Entonces hablaron con el rey de España y le dijeron, concédenos a lo que llamaron mercedes de tierras. Son las segundas Mercedes y no las Mercedes que ustedes conocen. Mercedes de tierras eran precisamente la concesión de un espacio o territorio en la Nueva España, antes México Tenochtitlan, para que vivieran y que se vinieran con sus cargos y sus títulos nobiliarios a tener, obviamente, pues estas tierras, establecer actividades económicas, colaborar con la evangelización y todo este tipo de cosas. Así es que, ¿cómo la ven? Hasta los españoles que no tenían vela en el entierro de la conquista vinieron a vivir acá. Ahora viene la parte padre. Aquí abajo vas a encontrar 3 actividades, vas a encontrar las ligas a los archivos donde vienen los documentos con las instrucciones. Las vas a leer con detenimiento para que entiendas bien lo que te estoy pidiendo en esa actividad. Son muy sencillas, nada del otro mundo, pero las vas a leer y las vas a responder. ¿Cómo? Pues las puedes descargar, puedes imprimirlas, contestarlas a mano, después escanearlas o tomarles una foto y me la envías a mi correo, que aquí mismo y en el archivo te voy a poner. Es importante que si no lo quieres imprimir o no tienes impresora, entonces contéstalo en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet. Es un archivo, puede ser de Word, Excel, PowerPoint, como tú elijas. Pero lo importante es que ese escaneo, esa foto o ese archivo en el que trabajes me lo envíes a mi correo, que ahí mismo te voy a poner. Y esto va a ser parte de tu calificación del tercer trimestre. Así es que envíamelo, porque voy a tener en mi listita quienes me lo enviaron y quienes no me lo enviaron. Y voy a estar aquí yo poniendo también las fechas en que los recibí de cada uno de ustedes. Segundo A y segundo B a trabajar.